Hola a todos, ¿sí me escuchan? Ok, yo creo que vamos a empezar, son 8:32 y vamos a platicar un poquito de, de los problemas en la vía urinaria que pueden tener nuestros pacientes con problemas colorectales. Específicamente dos problemas, malformaciones anorrectales y enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Y vamos a ir a platicar un poquito. Celia me hizo favor de llegar unas preguntas y vamos a ir como tratando de avanzar durante esta plática. Y bueno, seguramente van a quedar muchas dudas, entonces ojalá se las puedan escribir. Bueno, aquí está mi pizarrón que siempre me acompaña y vamos a ver unas cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, primero quiero que vean que la vía urinaria, ¿qué es la vía urinaria, no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vía urinaria? Y hablamos de unas estructuras que van a ser los riñones, que son estos que están aquí dibujados, ¿sí? Y vamos a tener unas mangueritas que van a drenar la pipí que se colecta a través de los riñones, y estas mangueritas se llaman uréteres. Estos uréteres van a llegar a un reservorio que va a ser la vejiga, que en realidad esto es un músculo, va a tener varias capas, pero en realidad tiene una función como muscular. Y después van a desencadenar o va a salir a través en los varones de una uretra, que es una uretra larga que tiene como este codo. Y en las niñas, aquí se los traté de poner como con rosa, no sé si se ve mucho, pero pues la uretra es más corta. Eso se llama uretra. Entonces, una vez conociendo esto, podemos ver que normalmente producimos orina, o sea, nuestro cuerpo filtra orina y la orina es algo prácticamente de desecho. Ajá, ya, a ver si se escucha mejor. Entonces, esto es como una filtra la orina y esto va a ser un reservorio. Y entonces va a ser un reservorio que va a permitir guardar cierta cantidad de orina y después sacarla, ¿no? Entonces, normalmente la vejiga es un músculo que va a estar recubierto de una mucosa y que tiene la capacidad de expandirse, y nosotros tenemos como algunas medidas como médicos de decir cuánto es la capacidad urinaria de acuerdo al tamaño del niño, de acuerdo a la edad, vamos haciendo un cálculo. Entonces preguntamos cuántos años tienen, sumamos una cantidad, lo multiplicamos por tal cantidad y esto es el volumen de orina que podría guardar un bebé dentro del contenido de su vejiga. Cuando su vejiga está llena, entonces se indica, mandan una señal al cerebro y entonces dice, vamos a hacer un vaciamiento. Entonces tenemos dos esfínteres, tenemos aquí un esfínter urinario interno y un esfínter urinario externo a grandes rasgos. El urinario interno generalmente no lo vamos a manejar, nosotros no podemos controlarlo, nosotros no podemos cerrarlo o abrirlo, eso lo hace el sistema nervioso, pero el externo sí, y eso es lo que nos da la continencia urinaria y decimos, apretamos y llegamos a un baño y podemos hacer pipí. Entonces, básicamente esta es la parte de la función urinaria. Ahora, vamos a hablar primero de los niños con malformación anorrectal. Entonces, más o menos 50% de los niños o niñas que tienen una malformación anorrectal tienen un problema o una alteración urinaria, ¿sí?
Las alteraciones urinarias se van a dividir en dos grupos. El primero es que tengamos una malformación congénita, algo que no se haya formado que no está de forma adecuada. Pero podemos tener muchos problemas que son funcionales. ¿Esto qué es? Todo está bien formado, pero no funciona como debe de funcionar. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema anatómico, esto ustedes pueden ver aquí cómo vienen las mangueritas que salen del riñón y van a llegar a la parte de la vejiga. Aquí tiene unos puntitos, se van a ir por atrás de la vejiga y van a insertarse normalmente en una zona que se llama trígono vesical. Entonces, normalmente los uréteres no llegan directamente a la vejiga, ¿no? Y, o sea, así, y entran, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es pasar a través de la pared de la vejiga y salen más adelante y se insertan. ¿Esto para qué es? Esto lo hacen para que entre la pared del intestino, la pared de la vejiga, cuando la vejiga se llena, comprime esto y permite que no refluya o que no regrese orina hacia la parte de los riñones. El regreso de orina puede lesionar las nefronas que están aquí colocadas, ¿sí? Y las nefronas son las que nos ayudan a depurar todo aquello que no nos sirve, que se desecha por la vía urinaria, tanto medicamentos, alimentos, etcétera. Entonces, si nosotros no depuramos, vamos a obtener problemas de insuficiencia renal, y la insuficiencia renal también se va a dividir en varios estadios. Entonces, nosotros podemos tener una malformación, vamos a dibujar la vejiga de otra forma, la vamos a dibujar de forma lateral, aquí viene el uréter, ¿sí? Y entonces está entrando de forma directa, ¿sí? Es decir, que no está pasando a través de las capas de la vejiga y se inserta. Entonces, cuando se llena la vejiga, normalmente debería de comprimir este segmento y permitir que no haya reflujo de orina hacia los riñones. Entonces, una de las malformaciones que podríamos encontrar en estos bebés es que el uréter no está insertado en el lugar en donde debe de estar insertado y está insertado directamente por arriba y el paciente puede tener reflujo vesicureteral. El reflujo no solo es una enfermedad de los niños con malformación anorrectal, también lo tienen los niños que no tienen malformación anorrectal y es una gran controversia su manejo, desde dar antibióticos de forma profiláctica hasta en ciertas condiciones operarse, ¿sí? Y se puede operar bien haciendo una cirugía abierta que se llama reimplante vesicureteral, que también puede ser laparoscópica, puede ser de un solo lado, puedes tener que abrirse la vejiga y hacerse de forma interna o colocar por una cistoscopía, que esto es meter una camarita dentro de la vejiga y colocar una sustancia que va a hacer que haya un bulto y que permita que no haya reflujo hacia el riñón. Entonces, nosotros consideramos en general que 50% de los niños con malformación anorrectal tienen un problema en la vía urinaria, ¿sí? Entonces, obviamente, entre más compleja sea la malformación anorrectal, más probable es que tu bebé tenga una malformación en la vía urinaria. Ok, entonces, ¿qué son malformaciones complejas y qué son no complejas? Se considera que es la menos compleja aquellos niños que nacen con el ano bien formado, pero que cuando metemos un dilatador topa y hay una estenosis en la parte superior. Entonces, en esos pacientes que se llama estenosis rectal, entonces es una variante de las malformaciones anorrectales. Esos niños son los que menos problemas pudieran tener de la vía urinaria, ¿ok? Ahora, otras cosas que nos ayudan a sospechar que nuestro niño puede tener problemas en la vía urinaria es que tengamos malformaciones del hueso sacro. Entonces, todos los papás que tienen un bebé con malformación anorrectal saben que el sacro es una cosa muy importante para los cirujanos para dar pronósticos de continencia fecal. Entonces, también nos da pronósticos de continencia urinaria y también nos dice qué tantos problemas podemos tener en la vía urinaria. Entonces, ya vimos una de las enfermedades que se llama reflujo vesicureteral. Ahora, otra cosa que es una condición aún más frecuente es que los pacientes a veces tienen todo bien formado, se ven los riñones
bien, se ven los uréteres bien, llegan a la vejiga bien. Y en las niñas podemos tener mal-localización del uréter. En lugar de llegar a la vejiga, pueden llegar a la parte de abajo de la uretra y entonces las niñas pasar el sitio del esfínter, que el esfínter está aquí más o menos arriba, y entonces las niñas no van a ser continentes porque el uréter está pasando el sitio que ellas tienen continencia. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que desinsertar el uretero de aquí y colocarlo en el lugar correcto para que nuestra niña tenga continencia urinaria. Y no tiene nada que ver. A veces el sacro es perfecto, la malformación anorrectal es no compleja, es de buen pronóstico, pero nuestra niña se hace pipí y tiene un control de esfínter fecal. Entonces dices, no cuadra, no hay algo, entonces tienes que hacer otras explicaciones. Bueno, ahora vamos a pasar a otro problema. Entonces aquí los ureteros uno tiene reflujo, el otro pues está mal implantado y va a haber una variedad de cosas con los uréteres. Podemos tener dobles mangueritas, ¿sí? Y el problema no es tener dobles mangueritas, el problema, o dos dobles uréteres. El problema es que uno de los uréteres normalmente tiende a obstruirse. Entonces, si se obstruye una parte del uréter en la parte final o en la parte distal, entonces vamos a tener una parte del riñón, que es lo que drena ese uréter, que se va a llenar de agua, ¿sí? Se va a lastimar, se va a perder. Y muchas veces, si esto tiene agua, tenemos que hacer una nefrectomía parcial, cortar esta parte del uréter y el riñón y dejar a su bebé con medio uréter. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha agua puede favorecer a la proliferación de bacterias y nuestro bebé se puede infectar y no solo va a perder la mitad del riñón que ya no servía, sino va a perder todo el riñón. Obviamente esto no lo hacemos así porque vemos un ultrasonido y vemos que el riñón está con agua y vamos a quitarlo. No, normalmente pedimos estudios como son gamagramas que nos hablan y nos dicen cómo está la función, el funcionamiento de esa parte del riñón. Y nosotros consideramos, depende de los casos, en menos del 10% de la función renal, en menos del 5% de la función renal, a veces es mejor quitar ese riñón que dejarlo y que nos dé más complicaciones. Ahora vamos a pasar a una parte más importante. Esta es la vejiga. Y muchas veces nosotros ya les dije que tenemos dos esfínteres. Tenemos un esfínter urinario interno y un esfínter urinario externo. El externo es el que nosotros controlamos. Entonces, el esfínter urinario interno va a tener en estos pacientes en los que hay alteraciones del hueso sacro, va a tener una hipertonía, ¿sí? Puede tener como cerrado el esfínter. Nosotros cuando hablamos con los papás se lo traducimos de esta forma. Entonces, no permite la adecuada relajación y la gran mayoría de nuestros bebés tienen un problema con la disfunción del tracto urinario. ¿A qué se llama esto? Aquí le toca vaciarse, pero el esfínter no lo deja vaciarse, ¿no? Entonces no puede pasar la pipí hacia la vía urinaria distal y esta parte que se llama uretra. Entonces, si tenemos estos casos, pueden ser factibles de tratamiento con medicamentos. Y muchas veces, conforme van creciendo los pacientes, mejora esta disfunción del tracto urinario. Entonces, muchas veces no necesitan sus bebés ninguna cirugía, pero sí necesitan tratamiento. ¿Y por qué necesitan tratamiento? Porque si la vejiga no vacía, entonces los uréteres no van a poder drenar la pipí que colectaron en los riñones, ¿sí? Y si no la pueden desechar, van a tener reflujo y van a lastimar estos riñones hasta que pueden tener pérdida de la funcionamiento renal. Y esto es como una enfermedad muy silenciosa. Si ustedes conocen a las personas que siempre conocen a una persona que tiene una diálisis peritoneal o ha necesitado un trasplante renal, siempre hay muchos pacientes en todas las comunidades donde hay pacientes con insuficiencia renal. Y esto es una enfermedad silenciosa que no se dan cuenta hasta que los pacientes son adultos. Y entonces, eso es la importancia de esta plática, decirles,
Si no les han estudiado la función de la vía urinaria, tienen que estudiar la función de la vía urinaria porque 50% de los niños o de las niñas que tienen malformaciones anorrectales tienen un problema en la vía urinaria. Y ese es el problema más importante y se llama disfunción del tracto urinario. Y la disfunción del tracto urinario es algo muy silencioso. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta a veces? Nosotros hacemos el interrogatorio y vemos, ¿ya tiene control de esfínter urinario? Sí, avisa, pero puja para hacer pipí. No avisa o hace poquito y a ratito vuelve a hacer, ¿sí? O bien tienen infecciones de vías urinarias porque obviamente al no salir adecuadamente la pipí, las bacterias se quedan viviendo ahí, se colonizan. Y no significa que tiene una infección. Si proliferan y nosotros tenemos como unas cantidades y si dan infección y si dan fiebre y si dañan o hacen cicatrices dentro de la parte renal, entonces nosotros podemos decir que eso está traduciendo una enfermedad que sí puede dañar la pérdida del riñón y entonces vamos a tener problemas muy, muy serios como un trasplante renal cuando los pacientes sean adultos, ¿no? Un gran porcentaje de los pacientes que se trasladan, se les hace un trasplante renal en donde yo estoy, es porque tuvieron una disfunción del tracto urinario y no una malformación tan severa. Otras malformaciones, y esto va para unos papás que ya han puesto algunas preguntas, es que los riñones pueden estar unidos, pudieron haber nacido fusionados. Si nacen fusionados, no tienen problemas mientras sus uréteres funcionen adecuadamente, mientras su vejiga funcione adecuadamente y pueda permitir vaciamiento de la vía urinaria. Entonces, hasta ahí como que son los problemas más importantes. Entonces, si esta parte final de aquí abajo está tapada, va a incrementar la presión vesical, ¿sí? De una forma muy importante. Y va a empezar a dañar la pared de la vejiga, que dijimos que era un músculo, ¿sí? Entonces, esta hipertensión de la vejiga o esta presión aumentada de la vejiga nos va a traducir a cierta presión, hay daño renal. Ya se está estudiado esto, que ya hay daño renal. Entonces, nosotros cuando tenemos dudas, primero hacemos un ultrasonido renal, siempre hacemos un ultrasonido renal de escrutinio. Cuando el bebé nace, tiene un ultrasonido renal y ahí estamos detectando los primeros problemas en los pacientes. Después de eso, lo que hacemos es, seguimos a los pacientes posoperados con un ultrasonido renal. Al inicio, si nosotros vemos algo que nos llame la atención cada 6 meses, y si no nos llama nada la atención, nos vamos cada año, ¿sí? Y si en 3 años más o menos no nos ha pasado ningún problema en la vía urinaria y nuestro paciente tiene control de esfínter urinario, tiene vaciamiento vesical, dejamos en paz a ese bebé, ¿sí? Probablemente no lo tuvo. Otra cosa que también tomamos, sobre todo en la etapa neonatal, es tomamos laboratorios de sangre y en los laboratorios también estudiamos un funcionamiento del riñón y también estudiamos si su bebé tiene algo que se llama acidosis metabólica y esa acidosis es generada porque se eliminan, podemos tener más bien como una acidosis secundaria a reflujo vesicureteral en nuestros bebés. Entonces, hay muchos indicadores que nos van diciendo hay algo que no está bien. Ahora, ¿en qué pacientes somos más quisquillosos o más hacemos el escrutinio de la vía urinaria? Pues un paciente que tenga un problema en la médula anclada, si tiene médula anclada, o bien si el paciente tiene una malformación en el sacro, una hipoplasia del sacro. En los anteriores pláticas que hemos tenido, hemos visto que hacemos una medición del sacro y que eso nos dice muchas cosas si un paciente puede o no ser continente urinario. Ahora, otra cosa que quiero comentar respecto a esto es en los niños, sobre todo malformaciones anorrectales con fístula recto-uretral, es decir, o recto-vesical, todos los niños que el recto no descendió al ano y que nació pegado hacia la vía urinaria, ya sea hacia la vejiga o hacia la uretra, cuando nosotros como cirujanos separamos, aquí viene el recto, ¿sí? Separamos el recto para moverlo al sitio del complejo muscular en donde debe de estar. Entonces, nosotros podemos aquí dañar la uretra, ¿sí? Podemos dañarla nosotros físicamente haciendo un corte más profundo de la uretra, pero también podemos cortarla de forma adecuada
suturarla y puede tener tejidos de granulación, de inflamación, que puede hacer que la uretra se estenose. Entonces, si la uretra se estenose, va a pasar lo mismo que aquí, pero aquí esto es funcional. El problema es que no se abre, ¿sí? Y aquí el problema es que está cerrado. Y entonces ahora viene una peregrinación de muchas cosas porque los riñones se dilatan llenos de agua en los riñones y no permiten el vaciamiento adecuado. Hemos visto niños que esta parte de la vía urinaria, se las voy a volver a dibujar, han sido operados de una malformación rectourinaria, con una fístula rectourinaria, y no se ha quedado un remanente de este recto en esta parte, y esto se llama divertículo ureteral. ¿Y qué pasa? Pasa que el niño estanca orina ahí, entonces orina, va al baño y después se queda goteando. Entonces, que un bebé se quede goteando después de hacer pipí, eso no es normal, ¿sí? Entonces tenemos que buscar como explicación a estos problemas. Y si mi bebé tuvo una infección de vías, tuvo una malformación anorrectal, pues tengo que pensar que esto puede tener un problema de divertículo uretral. Hemos visto pacientes aquí han tenido litos o piedras dentro de este divertículo y estos litos incluso comprimen y ya no dejan pasar la vía urinaria y los riñones se dilatan, ¿sí? Entonces tenemos que estar así súper guau. Todos los pacientes que tengan, todos los papás que tengan un paciente con una malformación anorrectal, con una fístula rectourinaria, tenemos que tener un escrutinio general de lo que va a ser la vía urinaria de nuestro bebé en nuestro futuro, ¿sí? Ahora, las niñas tenemos menos problemas, ¿sí? Pero sí tenemos esta parte de la disfunción de la vía urinaria. Tenemos menos problemas porque la uretra es más pequeña, ¿sí? Pero esta parte de la disfunción de la vía urinaria es una cosa bastante común en las niñas. Entonces no tenemos control de esfínteres o sí tenemos control de esfínteres, pero hasta pujan para hacer pipí. Entonces nosotros no estamos viendo eso. Entonces, si nosotros idealmente, o sea, hay muchos protocolos para estudiar a estos niños, hacemos ultrasonidos renales. Si nosotros vemos algún problema que nos indique que tenemos que ver cómo está la vía urinaria, mandamos a hacer un estudio que se llama cistograma miccional. El cistograma miccional va a ser, vamos a poner una sondita en la vía urinaria y vamos a pasar medio de contraste. Y si este medio de contraste sube hacia los riñones, tenemos reflujo vesicoureteral. Después nos va a pintar cómo se ve la imagen de la vejiga. Podemos tener vejigas que tienen tanta presión que entonces se hacen como pasas, ¿sí? Se ven los bordes espiculados, se ven gruesos, pueden tener como pequeños chipotes que se llaman divertículos y esto nos habla que tenemos problemas en la vejiga y que probablemente nuestro niño tiene algo que tiene una vejiga neurogénica, que tal vez alguien de los que ya esté aquí sepan que es una vejiga neurogénica o su bebé tenga una vejiga neurogénica, ¿sí? Entonces, tiene que ver con que los cablecitos de electricidad que también vienen del sacro no están adecuadamente formados y entonces hace que tenga una hipertonía de la vejiga. Si mi bebé tiene una hipertonía de la vejiga, forzosamente me va a hacer un daño renal, o sea, va a repercutir en los riñones. Entonces, tenemos formas de medir la presión de la vía urinaria, formas de medir la presión de la vejiga y este estudio se llama urodinamia. Entonces, nosotros ponemos una sondita a través de la uretra y vaciamos toda la vejiga, vemos cuánto es la orina residual y entonces empezamos a ver cómo empezamos a llenar la vejiga, cómo se llena de forma adecuada cuando nosotros tomamos 1 litro de agua. Entonces tenemos cálculos para cada edad y vamos diciendo, a ver, este bebé tiene que llenarse la vejiga con tantos mililitros por minuto. Entonces empieza a infundir la máquina una cantidad de líquido y esa cantidad de líquido va midiendo cómo se comporta la vejiga cuando hay aumento de volumen. Entonces, si llega un momento en donde la cantidad es muy poquita de agua y ya hay una gran hipertonía de la vejiga, entonces nosotros podemos traducir que tenemos problemas, ¿sí? Y entonces hay que ver cómo podemos ayudar. Básicamente hay 2 tipos de medicamentos. Uno de los medicamentos relaja la pared para que tenga compliance, tenga como se pueda abrir. Y entonces
Esto hace una vejiga un poco más redonda, con menos presión y algunos, si ustedes también conocen, por ejemplo, la oxibutinina es uno de los medicamentos que hace esto. Pero cuando nosotros tenemos hipertonías del esfínter y nosotros consideramos a través de la urodinamia que esto verdaderamente tiene que ver con el esfínter, entonces hay medicamentos que pueden relajar parcialmente este esfínter. No son medicamentos que estén 100% probados en niños, pero que han funcionado en estas décadas y que han funcionado bien, porque no tenemos como buenas prescripciones en México pediátricas. Pero bueno, básicamente esas son las dos cosas que utilizamos. Hacemos un ultrasonido renal, hacemos un cistograma miccional. En los pacientes que pensamos disfunción de la vejiga, hacemos urodinamias. Y otro estudio que podríamos hacer en estos pacientes es algo que se llama gamagrama renal, y hay 3 tipos de gamagrama, y dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, si nuestro niño tiene infecciones de vías urinarias de repetición, pues pedimos un tipo de gamagrama. Si nosotros queremos ver si hay vaciamiento, pedimos otro gamagrama, y si queremos ver solo el funcionamiento del riñón, pedimos otro tipo de gamagrama. Entonces, con esto básicamente vemos si nuestro reflujo nos está afectando y nos está haciendo cicatrices, si las infecciones de vías urinarias nos han hecho cicatrices en los riñones. Entonces tenemos que actuar un poco más enérgicos, probablemente con un procedimiento quirúrgico, probablemente tengamos que reimplantar cuando esto tiene una hipertonía o una disfunción entre que quiero vaciar y no me dejas vaciar. Entonces, a veces aplicamos Botox o toxina botulínica en este sitio, y eso nos ayuda a que nuestros bebés puedan tener vaciamientos urinarios adecuados. Entonces, la toxina botulínica es un tratamiento que es temporal, o sea, se sirve entre 4 y 6 meses o entre 4 y 8 meses el efecto, y se revierte. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? Podemos manejar otros medicamentos, y puede ser muchas veces en todos los problemas funcionales de la vía urinaria que el niño, como va creciendo, va funcionando mejor o va madurando esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ya les hablé de los problemas de la uretra, de los problemas de vaciamiento vesical y de lo que va a ser, hablar de vejiga neurogénica es todo un capítulo. Pero bueno, vamos hasta ahí dejarlo, y vamos a platicar un poquito de los pacientes que son incontinentes urinarios, es decir, aquellos que no sienten para hacer pipí. Hablamos ahorita de todos los problemas obstructivos, y ahorita hablamos de los problemas en los que no sentimos para hacer pipí. Entonces, uno de estos es esto que ya platicamos, de la niña que tiene el uréter mal implantado y lo tiene muy distalmente implantado. Y vamos a tener otro tipo, por ejemplo, los pacientes con cloacas severas o cloacas con canal común muy alto, con un sacro mal formado. Y entonces ellas pueden tener una disfunción más severa y tener una incontinencia urinaria. Entonces, cuando estos pacientes tienen una incontinencia urinaria, literal, los pacientes se hacen pipí. Nosotros podemos muchas veces disminuir la presión de las vejigas o bien manejar la incontinencia urinaria haciendo cateterismos intermitentes. Esto es decir, que colocamos una sonda a través de la uretra y vaciamos el contenido vesical. ¿Y cuántas veces lo hacemos al día? Pues lo hacemos las veces que normalmente todos orinamos. Entonces, un niño orina entre 6 veces a 8 veces por día. Quiere decir que cada 3 a 4 horas hay que hacerle un cateterismo. Entonces, hacemos incluso un cateterismo antes de irse a dormir y levantarse. Entre más pequeños son los bebés, mejor se van acostumbrando tanto los papás como los niños a hacer cateterismos, y pierden esta parte de la sensibilidad al dolor, ¿no? Porque todo el mundo se imagina que cateterizarse es así como me voy a morir, y la verdad es que no, ¿no? Entonces, pero entre más pequeños nosotros detectemos los problemas, mejores son los pronósticos de continencia urinaria o de vía urinaria. Ahora, si nuestro niño totalmente, no, nuestra niña jovencita se hace pipí completamente, muchas veces nosotros podemos optar, dependiendo de las características, en cerrar el cuello vesical, ¿sí? Cerramos el cuello vesical y no permitimos salida de orina a través de la uretra, y tenemos que encontrar un mecanismo para que los niños orinen. Entonces, esto es el apéndice, que es una parte
del intestino, que es la unión más o menos, el intestino delgado se une al intestino grueso a través de una unión que se llama válvula iliocecal, y ahí hay una estructura que se llama apéndice, que después de los 6 años aproximados solo sirve para darnos apendicitis en realidad. Esta estructura la desconectamos del colon y la ponemos aquí, ¿sí? Entonces, y la sacamos a través del ombligo, y entonces el niño se puede meter una sonda, cateterizarse por un sitio más cómodo aparentemente, y más cómodo, pero quiero hacer una aclaración, más cómodo pero no natural, ¿no? O sea, lo ideal es que alguien pudiera cateterizarse por su vía urinaria, es el sitio que está perfectamente hecho para salir la orina, ¿no? Entonces, se cateterizan y se sacan la pipí, ¿sí? ¿Y cada cuánto lo tienen que hacer? Pues cada vez que normalmente una persona orina, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la vejiga tenga como vaciamientos urinarios y los riñones no se estén dañando, ¿sí? Vamos a tener una condición en cuales los pacientes van a tener sus vejigas muy pequeñas, ¿sí? Nosotros les dije al inicio de la plática que nosotros tenemos formas de medir la capacidad de la vía urinaria. Entonces, si nuestra vejiga es muy pequeña, es muy probable que nosotros tengamos que hacer una incisión a lo largo aquí, o bien aquí en medio, y partir esto como si fuera una pera en dos. La partimos así, ¿sí? Y aquí colocamos, ¿sí?, un parche de intestino. Y lo que logramos con esto es incrementar la capacidad de la vejiga, y entonces al aumentar la capacidad de la vejiga, disminuimos también la presión de ese músculo y permitimos que la parte de los riñones no se comprometan, no se lastimen, y mejore su funcionamiento del riñón. Entonces, normalmente estos procedimientos no los hacemos tan pequeños, sino damos chance a que vaya el crecimiento, viendo qué es el problema funcional, cómo se va corrigiendo, y bueno, cuando llega a cierta edad decidimos si el paciente es candidato a hacer una ampliación de la vejiga, hacer este procedimiento del apéndice que se llama Mitrofanov. Si han visto los Facebooks anteriores que nos hemos conectado, cuando los niños son incontinentes fecales, hacemos algo que se llama procedimiento de Malón. Pues este es lo mismo, pero para más o menos lo mismo, pero para la vía urinaria. Y entonces es muy importante que nosotros siempre estemos como pendientes. Si un niño necesita arreglar algo en la vía urinaria, es muy importante que si nosotros vamos a hacer un malón, planeemos una cirugía completa, y si medimos la capacidad de la vejiga, medimos si el paciente tiene reflujo. Entonces, muchas veces hacemos nefrectomías porque se necesitan quitar los riñones, reimplantamos el otro uretero, ampliamos la vejiga, colocamos un tubito para que los pacientes se catetericen a través del Mitrofanov, y además hacemos el malón. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes alguna vez me han googleado y han visto que estoy en una clínica que se llama Colorectales y Urológicos Pediátricos, y el nombre surgió de esto, porque tantos eran los pacientes que nos llegan y los vemos con problemas de vía urinaria, y entonces dices, no puedes como ver una partecita y olvidarte de la otra parte. Ahora, es muy importante que todas estas partes, lo estructural obviamente hay que tratarlo en cualquier momento, pero lo funcional, ya una vez que hicimos la reconstrucción de la vía rectal, ya tenemos una anorrectoplastía, ya cerramos colostomía, veamos cómo nos queda la parte de la vía urinaria una vez que hagamos en nuestros pacientes rehabilitación intestinal. De eso ya hablamos. Y la rehabilitación intestinal tiene que ver con que el paciente vacíe completamente al menos el colon izquierdo, o la parte del sigmoide recto o colon descendente se quede totalmente limpio, y entonces no comprima la vía fecal, o el colon y el recto están situados posterior a la vejiga. Entonces, si yo tengo el lleno de popó, voy a comprimir la vejiga, ¿sí? Y entonces voy a tener dos problemas. Uno es que no voy a tener buena capacidad de la vía urinaria. Mi globo va a estar pequeñito. Pero además voy a comprimir los nervios que entran a la vejiga en la parte posterior. Y entonces nuestros pacientes van a tener todos estos problemas que ya habíamos platicado de la vía urinaria. Entonces,
es muy importante que tengamos como estas valoraciones. Entonces, ¿qué nos sirve cuando un bebé nace en malformación? Tomamos un ultrasonido renal, tomamos un ultrasonido vesical, vemos un ultrasonido de la columna vertebral y determinamos si el paciente tiene o no médula anclada, que es una de las condiciones que podría complicar esto. Ahora, vamos a pasar, ya dejamos malformaciones anorrectales a un lado y vamos a ver pacientes con estreñimiento crónico y con enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? En estreñimiento crónico, básicamente, el único problema real que tenemos es que si nuestro paciente está estreñido, el recto se va a dilatar y el recto va a comprimir la vejiga en la pared posterior y en las paredes laterales, que es donde entra la inervación o los cablecitos de electricidad a la vejiga. Y muchas veces estas niñas tienen infecciones de vías urinarias de repetición. Entonces, el tratamiento no son tratar las infecciones de las vías urinarias, digo, obviamente que darles antibiótico, ¿no? Pero el real tratamiento es hacer un vaciamiento del colon adecuado para que el paciente no esté impactado de materia fecal, no esté estreñido y entonces su capacidad de su vejiga vuelva a su tamaño normal, los nervios de atrás no estén comprimidos y permita que funcione su vejiga con su esfínter adecuadamente, es decir, yo estoy lleno, ahora me permites vaciar y vacío de forma adecuada. Entonces, todos los papás que nos estén escuchando con niños con estreñimiento, infecciones de vías urinarias, si un niño tiene infección de vías urinarias, digo, sí hay que hacer todo el tamizaje, pero en realidad el 90-95% de estos niños van a tener problemas de la vía urinaria secundarios a que no tienen una rehabilitación intestinal de forma adecuada. Ahora, el otro punto que nos queda son los pacientes con Hirschsprung, ¿sí? Entonces voy a borrar un poquito aquí y vamos a platicar un poquitito de Hirschsprung. Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente con Hirschsprung, siempre les explicamos, este es el colon, ¿sí? Normalmente debe estar así funcionado el colon. Este es el colon normal de una persona, pero si un paciente tiene Hirschsprung, entonces la parte final, generalmente el 80-90% de los pacientes van a tener, pues, con poca, no pues se puede expandir su colon de forma adecuada y entonces hace una obstrucción intestinal que genera que esta parte se dilate, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía, lo correcto es resecar este sitio de intestino que está enfermo. Entonces, nosotros es muy importante que platiquemos este pedacito de aquí abajo y lo voy a ampliar un poco más, ¿sí? Entonces vamos a hacerle un ano y vamos a trazar una línea que se llama línea dentada, ¿sí? Entonces, nosotros de la línea dentada para arriba a fines prácticos, un paciente está enfermo de Hirschsprung, ¿sí? ¿De cuánto? No sé. Cada niño es diferente la longitud del que está enfermo, pero todos, el 100% está enfermo del recto. Entonces, si nosotros quitamos toda la enfermedad, la quitamos hasta acá, y entonces este intestino que ya está normal, lo anastomosamos o lo pegamos a esta parte, podemos dejar a un niño con incontinencia fecal, ¿sí? Es por eso que nosotros forzosamente tenemos que conservar la línea dentada, que es algo muy importante para todos los cirujanos colorectales, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros seamos honestos con los papás y les digamos, yo no puedo quitarle el 100% de la enfermedad a tu hijo, ¿sí? Eso no lo debería de hacer. Lo que yo debería de hacer es dejar al menos 1 centímetro o 2 centímetros de enfermedad y ahí anastomosar esto, pero aseguro que mi mecanismo de continencia fecal esté normal. Yo les platico a los papás siempre de alguna manera. El Hirschsprung, la parte final del intestino, es como la parte de la boca, ¿sí? Tenemos la piel, tenemos una zona altamente sensible que se llama nodermo, que corresponde a esta sensibilidad que tenemos acá. Tenemos una línea dentada y tenemos la mucosa. Entonces, si ustedes se revisan su boca, van a ver que tienen tres tipos de tejido de forma diferente. Lo mismo pasa aquí. Entonces, si nosotros dejamos este centímetro o 2 centímetros que yo les platiqué cuando quitamos el intestino, vamos a dejar un segmento de enfermedad todavía en los pacientes, ¿sí? Arriba de la línea dentada se van a quedar entre 1 a 2 centímetros, ¿ok?
¿ok? Entonces, estos van a hacer obstrucción y van a generar que esto se dilate. Entonces, tenemos poco a poco, después del descenso, el colon aprende a vencer 1 o 2 centímetros de intestino y los pacientes van mejorando con el tiempo. Entonces, nosotros lo ayudamos a veces con laxantes que generen movilidad colónica, que generen propulsión. A veces estos pacientes hacen, el segmento que está aquí es un poco pequeño, un poco cerrado, y todo lo de arriba se distiende, aunque solo se distienda de gas. Genera compresión en la vejiga. Y tenemos a niños con vejigas muy pequeñitas, secundarias solo a la compresión, que llegan a nuestro consultorio y nos dicen, es que no tengo control de esfínter urinario. En la noche, los niños se orinan, se necesitan un pañal, y el único problema de estos en realidad es que no estamos manejando bien la parte colónica, no estamos haciendo que el paciente saque bien la cantidad de gas que tiene que pasar para que no comprima la vejiga y mejore sus condiciones urinarias, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahorita, porque ya básicamente son las cosas que yo quería contarles, es contestarles un poquito de preguntas y para que platiquemos. Voy a contestar unas preguntas que Celia me mandó de forma inicial y luego ya contesto algunas de las que tenemos aquí en el chat. Tengo una hija con malformación anorrectal y ya se realizó algunos avances urológicos, ya que nació con hemivaginas y nació con un riñón más chico que el otro. Desafortunadamente le debimos hacer amputar un riñón. Ahora está con un riñón y me preocupa mucho su cuidado. Mi pregunta es, ¿qué cuidados debo de tener y cómo evitar infecciones de vías urinarias? Toma un profiláctico, que me imagino que es un antibiótico, pero no estoy convencido de darle muchos medicamentos, solo toma Bactrim. Entonces, el aporte más importante es muy probable es que una de las partes del riñón de su bebé se pudo haber perdido porque tuvo reflujo. El reflujo, pueden los bebés ya nacer sin reflujo y lo tuvieron en la etapa dentro del útero de la mamá. Entonces, si tienen reflujo, pudieron haber nacido con un riñón hidronefrótico lleno de agua que no funciona. Entonces, lo más importante para contestar esta pregunta es que tenemos que cuidar la función de la vía urinaria. O sea, su hija necesita una urodinamia, necesitamos conocer cómo está la función de la vía urinaria y cómo está la función o la presión de la vejiga. ¿Por qué? Pues si mi vejiga está mal, me va a dañar a largo plazo mi otro riñón. ¿Qué problemas urológicos puede tener un niño con Hirschsprung y cuáles serían los síntomas? Básicamente es esto de la compresión que hace el recto distendido, bueno, el colon que se descendió distendido y que comprime la vejiga. Entonces tienen infecciones de vías urinarias, tienen, como que no tienen tanta continencia, orinan como de forma frecuente, y cuando nosotros hacemos ultrasonidos, medimos su capacidad de vía urinaria, podemos ver que la capacidad de la vía urinaria no es la adecuada, ¿no? O sea, no es tan suficiente. Mi hijo nació con ano imperforado y en los estudios que hicieron tenían riñones en herradura, pero hace un mes le tocó una cita con neurología y mandó a hacerle estudios y salió que sus riñones estaban bien separados y de tamaño normal, al igual que estudios de sangre y orina, y todo salió bien. Bueno, qué bueno que salió bien. ¿Es posible que se hayan separado? No. Un paciente que nace con un riñón en herradura está pegado toda su vida. Es muy probable que el diagnóstico inicial no haya sido el correcto, probablemente porque era muy pequeñito y no podría verse la estructura de forma adecuada. Entonces, mi bebé solo tiene un riñón. ¿Cuáles son las señales de alarma respecto a que funcione su riñón? O sea, su riñón tiene que ser cuidado. A veces los bebés ya nacen solo con un riñón. O sea, no es que se los amputen o se los quiten, sino se hizo tan pequeñito, se disfuncionó el riñón y entonces se puede hacer muy pequeñito y no encontrarse en el posoperatorio. Lo que es muy importante, Betty, sería saber si tu bebé si tuvo malformación anorrectal, cómo está su índice sacro, si tiene médula anclada o no tiene médula anclada, e indiscutiblemente hacer un ultrasonido de la vejiga dinámico, esto es vejiga llena y vejiga vacía, y ver cuánto es la cantidad de orina residual que tiene, cómo está la estructura de la pared,
cuánto grosor de pared tiene, si tiene alguna alteración que nos haga pensar que necesitamos un cistograma miccional o bien que necesitamos una urodinamia de control. Vamos a ver. Ok, doble sistema colector en un riñón, ya lo platicamos. Lo único, podemos tener dobles sistemas colectores y no tener ningún problema, pero es muy común que uno de los sistemas colectores esté tapado o esté obstruido en la parte final y que la parte del riñón de arriba de ese riñón que tiene doble sistema colector se daña a la larga. Entonces sí es muy importante estar haciendo vigilancia de esa parte de ese riñón. Puede ser con un ultrasonido, dependiendo de la severidad o de las características que tenga. Betty ya me confirmó que nació con ano imperforado, entonces sí es importante hacer como el seguimiento de su bebé. Buenas noches, doctora. Mi niño tiene una malformación anorrectal y también tiene hipospadias. Se le va la orina y también tiene un riñón en herradura. Ok. La hipospadias es una condición en donde el orificio de la uretra o el orificio donde sale la pipí no está en la puntita del pene, ¿no? Está localizado en todo el trayecto de lo que nosotros hablamos como uretra, ¿no? Y bueno, entre más lejano al sitio de la punta del pene o del glande, pues más severa es la malformación. Entonces ahí básicamente seguramente tienes un buen seguimiento pegado a ¿cómo se llama? Al urólogo que está haciendo la reconstrucción o va a hacer la reconstrucción de la hipospadias y debe de tener seguimiento con un ultrasonido renal frecuente. Ahí vemos algunas conocidas. Los saludos Paola, Cindy, Wendy. Vamos a ver, mi bebé nació con malformación anorrectal, tiene 9 meses, le realizaron un cistograma y detectaron el reflujo uretrovesical con ultrasonido, refieren ectasia de riñón derecho. ¿Cuál podría ser la recomendación que estos estudios de gabinete y laboratorios antes de visitar a la uropedia? Yo creo que tienes los estudios adecuados, ¿no? Y el reflujo depende, nosotros clasificamos el reflujo en 5 estadios o en 5 problemas, ¿no? Entonces depende del estadio de tu bebé, depende si tiene un gamagrama, si tu bebé necesita un gamagrama, cuánto funciona el riñón, depende de eso es si tu bebé necesita o no un reimplante vesicoureteral. Mi bebé nació con la enfermedad de Hirschsprung, ahora tiene una colostomía a la edad de 2 años, lo conectarán por completo, sabremos que tendrá incontinencia fecal, pero ¿afectará la vía urinaria? Desconozco por qué tu bebé va a tener incontinencia fecal. Teóricamente los niños con Hirschsprung no tienen incontinencia fecal porque por esto que les expliqué, se debe mantener súper bien este centímetro o 2 centímetros y se debe de cuidar todos los mecanismos que dan continencia fecal. Un niño con Hirschsprung nace para ser continente urinario, entonces continente fecal. Entonces no tendríamos por qué tener incontinencia fecal. Y si tienes alguna duda, Marta Castillo, escríbeme si quieres mi nombre está hasta arriba y aparece como Carla Alejandra Santos Jasso, o bien colorectales y urológicos pediátricos, y puedo como ayudarte tal vez un poquito más en esta parte. Normalmente tratamos que los bebés no tengan colostomías a estas edades, ¿no? Vamos a ver qué más hay aquí. Saori, mi bebé ya tiene 2 años y nació con malformación anorrectal y ya dejó el pañal, sin embargo he notado que cada rato hace de la pipí y pues sí puja un poco para orinar, pero no sé si eso sea normal, ya que cuando hace pipí y luego en 20 minutos vuelve a hacer pipí. Bueno, ahí podemos tener problemas de que no tenemos suficiente capacidad vesical, pero podemos tener otros agregados. Sí, tu bebé definitivamente necesita su ultrasonido renal y vesical de forma dinámica, necesita un urocultivo de control y dependiendo del ultrasonido, iniciar la investigación de la vía urinaria. Mi hijo tiene 5 años, tiene enfermedad de Hirschsprung y a veces le pasa, no puede hacer y le duele mucho, también gotea y sí toma agua. Yo he pensado que era infección y le doy más agua. También pensé que era y que me habían dicho que es lo de la circuncisión. Saludos, doctora.
Mira, Mónica, sí, y se tiene que hacer estudios de tu bebé, ¿no? O sea, eso indiscutiblemente, si quieren, escríbame en inbox y dependiendo de dónde se traten, pues les damos una consulta. Mi hija nació con malformación anorrectal, cloaca, con hidronefrosis severa. Ella tiene 3 años y actualmente sigue con vesicostomía. Hemos realizado varios centellogramas, que son gamagramas, y los riñones no fueron dañados en gran medida. A veces ya les realizamos, además ya le realizamos una videourodinamia en la cual arrojó una vejiga muy pequeña y no hay reflujo. Está con tratamiento con oxibutinina y vamos a volver a realizar el mismo estudio para ver si ha habido algún efecto, algo de orina elimina por la uretra, ok. Sí, los bebés, las niñas con cloacas, dependen de la severidad de la cloaca, pueden nacer con eso. Entonces, a veces tienen mucho reflujo y ese reflujo hace que el bebé tenga o la bebé tenga hidronefrosis. Entonces, es más, necesitamos proteger esos riñones y a veces es tanto la fuerza de la vejiga que es mejor que tengan una vesicostomía en lo que van creciendo. Se repite el estudio, si sigue con muchas presiones, entonces lo importante es ahí, muy probablemente si tu bebé tiene reflujo, la van a reimplantar. Si no tiene reflujo, lo único que van a hacer es ampliación vesical, que ya lo explicamos anteriormente, y dependiendo de su capacidad de si va a ser continente urinario o no, que ahorita es una edad muy pequeñita, yo creo que se van a esperar al menos a los 5 o 6 años, y van a decidir si tu bebé se puede cateterizar por la vía urinaria normal, o sea, por la uretra, o bien necesita un Mitrofanov. Todo lo que le pasó a mi majo, sí, Miriam, pero bueno, vas muy bien, ¿sí? Miriam tiene una nena que tenía una hipertonía de la vejiga con una presión impresionante y después de su cirugía de desanclaje de médula mejoró muchísimo la presión de la vejiga, mucho, impresionante, ¿no? Entonces, en algunos pacientes está indicado desanclar médula y es muy importante encontrar a un neurocirujano así muy ético que te diga sí, no, va a haber mejoría o no va a haber mejoría y no dar falsas esperanzas. Buenas noches, a mi hija le hicieron un gamagrama, pero no le pusieron el contraste correcto y fue un detonante para que amputen un riñón. Ahora tiene un Mitrofanov por ampliación de la vejiga, ya que es neurogénica, y le sellaron su uretra. ¿Qué cuidados me sugiere, ya que las infecciones de urinaria existen y les hacemos un vaciado cada 4 horas? Es muy poco probable que un medio de contraste de gamografía te dañe un riñón. En realidad parece ahí que el problema es muy fuerte de la vejiga y que eso hizo, y además tenía algo de incontinencia urinaria y por eso cerraron el cuello de la vejiga. A veces nosotros pedimos que los pacientes se catetericen más frecuentemente dependiendo si tiene infecciones o no. A veces dejamos la sonda puesta a través del Mitrofanov por las noches para que drene constantemente y tengamos menos orina residual, menos riesgo de infección de vías urinarias. Probablemente esto podría ayudar a tu bebé. Si gustas escribirme en inbox y yo tal vez pueda como mejorar, extender mejor mi comentario individualizando a tu niño. Angie, mi hijo tiene enfermedad de Hirschsprung, 10 años y el día orina normal en el baño, pero en la noche muchas veces orina, pero no se siente. Puede estar pasando esto, Angie, de que tenga, ¿cómo se llama? Mucha, puede tener como poca capacidad su vejiga, habría que estudiarla. Con mucho gusto, si quieres contactarme, también puedo ayudarte. Alejandro, saludos desde Bolivia. Saludos, Alejandro. Mi bebé nació con Hirschsprung, ahorita tiene una colostomía. Cuando cumpla 2 años hará el descenso hacia el ano y ahí terminará todo. No sé qué vendrá después de la operación. ¿Cómo fue para ti? Bueno, perdóname, es uno de... Ahí, no, después de cerrar la colostomía, lo que viene es una parte que se llama rehabilitación intestinal. Si pueden, en esta misma página, búsquense la parte de rehabilitación intestinal para Mónica, échale un ojito, léela, escúchala y empápate de eso, porque eso es lo que viene para tu bebé y el seguimiento de la vía urinaria, ¿no? Por supuesto. Doctora Carla, gracias por la información. Dios las bendiga. Muchísimas gracias por todo ustedes. Ok.
Mi bebé fue de 2 años, fue diagnosticado con vejiga neurogénica y espástica y malformación anorrectal corregida. Entonces me imagino que ya tienes un buen seguimiento urológico, hay que estar midiendo las capacidades y la presión de la vejiga, eso es algo muy importante que va a traducir o no problemas en la vía urinaria. Y mi hijo tiene 7 años, nació con malformación anorrectal imperforado ya corregido, pero tiene problemas de vejiga neurogénica, está con oxibutinina, pero aún así no controla. ¿Qué puedo hacer? Mira, existen muchas cosas. Ahora la oxibutinina también se aplica inyectada dentro de la vejiga con un mayor efecto. Pueden algunos pacientes necesitar inyectado dentro de la vejiga toxina botulínica, se hace como un mapeo y se va para que permita la relajación. Lo más importante es hacer todo lo que sea posible, Yelitza, para mantener el funcionamiento de tu riñón, de tu niño de forma normal. Y si la vejiga es muy hipertónica y a pesar de la oxibutinina no tiene adecuada expansión y a la larga te puede dar algún problema con el funcionamiento del riñón, es muy probable que tu bebé también pueda necesitar ampliación vesical. Qué bueno escucharla y aprender un poquito. Tengo un niño de 8 años con vejiga neurogénica. Me gustaría poderla visitar en algún momento. Saludos, Berenice de Perú, y bienvenidos son aquí a México. Si ustedes me contactan por inbox, a veces mi asistente que se llama Dulce Rojas, que sí está escuchando, ella los pone, les ayuda con Airbnb barato, cerca, les hace como los estudios que estamos, se los programamos para que sea como todo más rápido, sobre todo para los pacientes que vienen de fuera. Bueno, ya no tenemos más preguntas y con esto nos despedimos y bueno, esperamos que pronto Celia nos programe otro en vivo y podamos platicar de algún otro tema, ¿sale? Saludos a todos.